La frase cayó como una chispa en un cuarto oscuro, breve pero suficiente para iluminar grietas que llevaban años abiertas. Ojalá, en algún momento, haya un poquito de luz. No fue un grito ni una acusación, tampoco una confesión completa, sino una expresión medida, casi susurrada, que resonó con la fuerza de lo no dicho y volvió a colocar en el centro del escenario una historia cargada de silencios, heridas y miradas cruzadas. Olga Moreno, al pronunciar esas palabras sobre Rocío Carrasco, no sólo habló de una persona concreta, habló de un tiempo detenido, de un conflicto enquistado que parece resistirse a cualquier desenlace sencillo, y de la necesidad humana, tan básica como urgente, de encontrar claridad cuando todo alrededor se ha vuelto confuso. Durante años, el nombre de Rocío Carrasco ha sido sinónimo de una narrativa fragmentada, contada a trozos, reinterpretada desde distintos prismas y amplificada por un foco mediático que no siempre ha sido amable. En ese contexto, cada declaración adquiere un peso específico, cada matiz se analiza con lupa, cada gesto se convierte en material de debate. Olga Moreno lo sabe. Sabe que cualquier palabra suya se lee en clave, se compara con el pasado, se enfrenta a un presente complejo y se proyecta hacia un futuro incierto. Por eso, quizá, eligió la prudencia. No habló de culpables ni de absoluciones, no buscó reabrir batallas ni cerrar puertas de golpe. Habló de luz. Y en esa elección hubo, para muchos, una declaración de intenciones. La relación entre Olga Moreno y el universo que rodea a Rocío Carrasco nunca ha sido simple. Se ha construido en los márgenes, entre silencios prolongados y exposiciones públicas intensas, entre la vida privada y el relato televisado. Cuando Olga entra en escena, lo hace desde un lugar incómodo, consciente de que su figura despierta reacciones encontradas. Para algunos representa una parte del conflicto, para otros, una voz que ha permanecido demasiado tiempo en segundo plano. En cualquier caso, sus palabras no se lanzan al vacío. Caen en un terreno fértil para la polémica, abonado por años de tensión emocional y mediática. Decir ojalá es reconocer que no se tiene el control. Es admitir que el deseo no siempre se traduce en realidad, que hay fuerzas que escapan a la voluntad individual. En esa expresión hay humildad, pero también una distancia clara. El anhelo no implica una intervención directa, sino una espera. Olga no prometió nada, no anunció movimientos ni gestos futuros. Expresó un deseo que, por su propia naturaleza, depende de muchos factores ajenos. Y ahí radica parte de su impacto. En un mundo donde las declaraciones suelen ser categóricas, rotundas, incluso teatrales, esa contención descoloca. La palabra luz tampoco es inocente. Evoca claridad, verdad, alivio, pero también exposición. La luz puede calentar y guiar, pero también puede mostrar aquello que se ha intentado ocultar. En el caso de Rocío Carrasco, la luz ha sido a la vez aliada y enemiga. Ha servido para que su versión de los hechos encontrara altavoz, pero también ha intensificado el escrutinio, el juicio público, la polarización. Cuando Olga habla de un poquito de luz, introduce una medida, un límite. No pide un foco deslumbrante ni una revelación total, sino algo más modesto, más humano, una claridad suficiente para avanzar sin tropezar. El contexto en el que surge esta declaración es clave. Llega después de años de enfrentamientos narrativos, de relatos que se superponen y se contradicen, de posiciones aparentemente irreconciliables. Llega cuando el cansancio emocional es palpable, no solo entre los protagonistas, sino también en una audiencia que ha seguido cada capítulo como si se tratara de una serie interminable. En ese cansancio, la idea de una tregua simbólica, de un respiro, resulta atractiva. No porque prometa soluciones mágicas, sino porque sugiere la posibilidad de bajar el tono, de cambiar el ritmo. Olga Moreno ha sido muchas veces definida a partir de su relación con otros,
encasillada en un rol que no siempre ha elegido. En ese sentido, hablar desde el deseo y no desde la confrontación puede leerse como un intento de recuperar agencia, de situarse en un lugar menos reactivo y más reflexivo. No se trata de borrar el pasado ni de negar el dolor, sino de reconocer que la perpetuación del conflicto también tiene un coste. Y ese coste, a la larga, lo pagan todos los implicados. Para Rocío Carrasco, escuchar o leer esas palabras puede tener múltiples significados. Puede interpretarlas como un gesto tardío, insuficiente, o como una señal de que algo se mueve, aunque sea lentamente. Puede despertar desconfianza, o por el contrario, abrir una rendija a la posibilidad de un futuro menos áspero. Nadie, salvo ella, puede saberlo con certeza. Pero lo que sí es evidente es que el mensaje no pasa desapercibido, porque se inserta en una historia donde cada palabra cuenta y cada silencio pesa. La reacción del público ante esta declaración es un termómetro del clima emocional que rodea al caso. Hay quienes aplauden la moderación, quienes la consideran un primer paso hacia algo mejor, y quienes la ven como un gesto calculado, más estético que sustancial. En las redes, el debate se enciende con rapidez, porque el tema toca fibras sensibles relacionadas con la justicia emocional, la empatía y la memoria. La frase se comparte, se recorta, se saca de contexto, se amplifica. Se convierte en titular, en meme, en argumento. Y en ese proceso, pierde y gana matices a partes iguales. No es la primera vez que una expresión aparentemente simple genera un efecto dominó. En historias tan cargadas, lo mínimo puede ser máximo. Un ojalá puede convertirse en un espejo donde cada cual proyecta sus expectativas, sus frustraciones, sus deseos de cierre. Para algunos, la luz que falta es la de la reconciliación, para otros, la de la justicia, para otros, la del silencio definitivo. Olga no especificó qué tipo de luz imaginaba, y esa ambigüedad es, quizás, parte de su potencia. Hablar de luz también implica reconocer la oscuridad previa. No se desea claridad si no se ha transitado por la sombra. En ese sentido, la frase admite implícitamente que el camino recorrido ha sido difícil, que ha habido momentos de confusión, de dolor, de incomprensión. No los enumera ni los detalla, pero los presupone. Y al hacerlo, conecta con una experiencia universal, la de quienes, tras un periodo largo de conflicto, anhelan simplemente poder respirar sin tensión constante. La figura de Olga Moreno, situada en el cruce entre lo personal y lo público, se convierte aquí en un símbolo de esa ambivalencia. No es una observadora neutral, pero tampoco se posiciona como antagonista frontal en este momento concreto. Elige un lenguaje que no agrede, que no acusa, que no cierra. Y eso, en un contexto donde las palabras suelen ser armas, resulta llamativo. No necesariamente redentor, pero sí diferente. El tiempo juega un papel fundamental en la interpretación de esta declaración. Llegar antes o después cambia su lectura. En este punto del relato, con tanto ya dicho y mostrado, el cansancio pesa más que la adrenalina del conflicto inicial. Quizá por eso la idea de una luz pequeña, gradual, tiene más sentido que la promesa de una revelación total. La madurez emocional, tanto individual como colectiva, suele manifestarse en esa preferencia por los avances discretos frente a los golpes de efecto. No se puede ignorar, sin embargo, que cualquier gesto público está atravesado por estrategias, conscientes o no. Olga Moreno es una figura mediática, y su discurso se emite en un espacio donde nada es completamente inocente. Pero reducir sus palabras a una maniobra sería simplificar en exceso. Los seres humanos son capaces de sentir y calcular al mismo tiempo, de desear genuinamente algo y a la vez ser conscientes de cómo se percibirá. Esa complejidad no invalida el sentimiento, lo contextualiza. La historia de Rocío Carrasco ha sido, entre otras cosas, una batalla por el control del relato. ¿Quién cuenta? ¿Cómo se cuenta? ¿Desde dónde? En ese campo de batalla, la luz ha sido reclamada como sinónimo de verdad. Pero la verdad, en conflictos familiares prolongados, rara vez es un bloque monolítico. Suele ser fragmentaria, subjetiva, dolorosa. Tal vez por eso la frase de Olga no habla de verdad, sino de luz,
algo que permite ver mejor, aunque no revele todos los detalles. La recepción mediática de estas palabras confirma hasta qué punto el caso sigue vivo en el imaginario colectivo. No es un asunto cerrado, ni mucho menos. Cada nueva declaración reactiva el interés, reaviva posiciones, genera contenido. Pero también abre la posibilidad de un cambio de tono. Si la conversación empieza a girar en torno a la esperanza, aunque sea tímida, el paisaje emocional se modifica. No se transforma de la noche a la mañana, pero se desplaza. Es interesante observar cómo una expresión de deseo puede funcionar como un espejo moral. Quienes la escuchan se preguntan qué tipo de luz consideran necesaria, qué esperan de los protagonistas, qué les parece justo. En ese sentido, la frase no solo habla de Olga y Rocío, sino de una audiencia que ha participado activamente en el relato, opinando, juzgando, tomando partido. La luz también puede dirigirse hacia ahí, hacia una reflexión colectiva sobre los límites del espectáculo y la empatía. Olga Moreno no se presenta como portadora de soluciones. No se coloca en el centro como salvadora ni como víctima absoluta. Se sitúa en un margen desde el cual expresa un anhelo. Esa posición puede ser estratégica, pero también puede ser honesta. A veces, cuando los conflictos se han vuelto demasiado grandes, lo único que queda es desear que algo cambie, aunque no sepamos exactamente cómo ni cuándo. Para Rocío Carrasco, cuya historia ha estado marcada por la exposición y el juicio, la idea de una luz diferente puede ser ambivalente. Puede significar alivio, pero también miedo a una nueva invasión. Cada destello trae consigo sombras nuevas. En ese equilibrio delicado se mueve cualquier intento de cierre o de avance. La frase de Olga no resuelve ese dilema, pero lo nombra indirectamente. El uso del diminutivo, un poquito, añade otra capa de significado. No es casual. Reduce la grandilocuencia, baja las expectativas, humaniza el deseo. No se pide un milagro, se pide un gesto mínimo. En una historia donde todo ha sido intenso, exagerado, amplificado, esa modestia suena casi revolucionaria. Sugiere que quizá no hace falta tanto para empezar a sanar, que a veces basta con un cambio sutil de perspectiva. La conversación que se genera a partir de estas palabras revela también el estado emocional de una sociedad acostumbrada al conflicto como entretenimiento. Hay hambre de finales, de cierres claros, de vencedores y vencidos. Pero la realidad, especialmente en lo íntimo, rara vez ofrece ese tipo de desenlaces. La luz, cuando llega, suele hacerlo de forma irregular, parcial y exige paciencia. Olga, al expresar su deseo, parece intuirlo. No se puede predecir si esta declaración tendrá consecuencias prácticas, si abrirá puertas o se quedará en el terreno de lo simbólico. Lo que sí se puede afirmar es que introduce un matiz distinto en un relato que parecía atrapado en la repetición. Y a veces, un matiz basta para romper la inercia. No porque cambie los hechos, sino porque modifica la manera de mirarlos. La figura de Rocío Carrasco sigue siendo central, no solo por su historia personal, sino por lo que representa en términos de visibilidad del dolor, de lucha por el reconocimiento. Cualquier referencia a ella se carga de significado. Olga Moreno, al hablar de luz, no niega ese peso. Al contrario, lo reconoce implícitamente al desear algo mejor, aunque no especifique cómo alcanzarlo. En el fondo, esta frase conecta con una necesidad universal, la de imaginar un futuro menos oscuro que el pasado. Incluso cuando las heridas siguen abiertas, incluso cuando la reconciliación parece lejana, el simple acto de desear luz es un gesto de resistencia frente al estancamiento. Olga Moreno, consciente o no, se suma a ese gesto. Y al hacerlo, ofrece una imagen distinta de sí misma, menos anclada en la confrontación y más en la posibilidad. El tiempo dirá si ese ojalá encuentra eco, si se transforma en algo más concreto o si se diluye en el ruido mediático. Pero, por ahora, queda como una frase suspendida, cargada de interpretaciones, que invita a detenerse un momento y pensar en lo que realmente significa iluminar una historia tan compleja. No se trata de borrar la oscuridad, sino de aprender a caminar con algo más de claridad. Quizá ahí reside la verdadera importancia de estas palabras. No en lo que prometen, sino en lo que sugieren. No en las respuestas que ofrecen, sino en las preguntas que despiertan. ¿Qué tipo de luz necesitamos cuando el conflicto se ha vuelto parte del paisaje? ¿Quién decide cuándo es suficiente?
¿Cómo se equilibra el derecho a contar con el derecho a sanar? Olga Moreno no responde a estas cuestiones, pero las pone sobre la mesa al expresar su deseo. En una narrativa saturada de certezas absolutas, la duda y el anhelo pueden parecer débiles. Sin embargo, también son profundamente humanos. La frase ojalá, en algún momento, haya un poquito de luz no pretende cerrar un capítulo, sino quizá marcar una pausa, un punto y aparte donde respirar antes de seguir. Y en historias largas y dolorosas, a veces esa pausa es lo más valioso. Así, la declaración se convierte en algo más que un titular. Es un reflejo de un momento, de un cansancio compartido, de una intuición de que el conflicto eterno no beneficia a nadie. No hay garantías, no hay promesas, solo un deseo expresado en voz alta. Y aunque pueda parecer poco, en determinados contextos, desear luz ya es un acto significativo. Porque implica reconocer la oscuridad, pero también negarse a aceptarla como destino final.